Buenos días. En San Juan de Pasto, siendo las 10:37 de la mañana del día de hoy, 30 de enero del año 2026, el despacho número 2 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, a cargo del suscrito magistrado Álvaro Raúl Vallejo Yela, procede a reanudar la audiencia de pruebas y calificación dentro de la investigación disciplinaria radicada con el número 2024-1203, que se adelanta en contra del abogado José Luis Villafañe. Para el efecto, procedemos a verificar la presencia de los intervinientes en esta diligencia, dejando constancia que comparece a la audiencia el abogado investigado, acompañado de su defensora. No asiste el agente del Ministerio Público. También nos acompaña la auxiliar judicial del despacho. Para la presentación de los intervinientes en esta diligencia, tiene la palabra en primer lugar el abogado investigado. Gracias, señoría. Muy buenos días para usted y los demás presentes. José Luis Villafañe, que tiene mi calidad de disciplinado. Tiene la palabra la defensora. Cordial y respetuoso saludo a su señoría, a la señora secretaria, al señor Villafañe, representante de usted, y la Lorena Leal Castaño, que es la defensora de confianza del señor José Luis Villafañe. Palabra la auxiliar. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Jurado Coral, asistiendo en calidad de auxiliar judicial ante este despacho. Encontrándonos habilitados para continuar con el desarrollo de la presente audiencia en atención a la presencia del abogado investigado, cuya comparecencia es necesaria para la validez de esta actuación, procede el despacho a lo pertinente, dejando constancia que esta audiencia se está grabando para incorporar al expediente electrónico el archivo digital de esta grabación. En segundo lugar, revisada la actuación disciplinaria adelantada hasta el momento en este asunto, se observa que la última sesión de audiencia de pruebas y calificación se realizó el pasado 8 de octubre del año 2025. En esa oportunidad, de acuerdo con el acta que se levantó de esa diligencia, se hizo un recuento de la actuación procesal adelantada hasta el momento. Se reconoció a la doctora Hilda Lorena Leal Castaño como defensora de confianza disciplinable. Se incorporó a la actuación disciplinaria la información documental remitida por la revista Semana mediante comunicación del 12 de mayo del 2025, en la que se relacionan 6 enlaces de acceso a publicaciones periodísticas. En relación con la incorporación de sus documentos, se hicieron algunas observaciones por parte de la defensora del disciplinable. Luego de esas observaciones, se ratificó la incorporación de esa prueba documental a esta actuación. Posteriormente, la defensora hizo una intervención para presentar una solicitud de determinación anticipada de procedimiento. Y se dijo que esa decisión que la decisión frente a la solicitud se adoptaría posteriormente, y se ordenó requerir nuevamente la presencia del
testigo David Enrique Melo Cruz, para que explique las razones de su asistencia a la audiencia y se ordenó su notificación nuevamente para la diligencia del día de hoy. Y se suspendió la diligencia ordenando reanudarla en esta fecha. De modo que nos corresponde retomar el trámite de la audiencia suspendida el 8 de octubre del 2025 y para el efecto, entonces, vamos a verificar las diligencias que se hicieron por parte de Secretaría en relación con la citación del testigo David Enrique Melo Cruz. Le doy la palabra a la auxiliar del despacho para que nos informe al respecto. Se deja constancia que el día 20 de octubre de 2025, por parte de Secretaría, se realizó la notificación al abogado David Melo Cruz en dos correos electrónicos. El primero, davidmelo.abogados@gmail.com, y el segundo, josefmelo1116@hotmail.com. Estamos haciendo una revisión de una comunicación guiada por David Melo, justificando su inasistencia a audiencia del 8 de octubre, justificación que se encuentra en el archivo 030 del expediente disciplinario electrónico, solamente que se incurrió en un error al denominar el archivo como justificación inasistencia disciplinable. De todas maneras, el despacho considera que desde el punto de vista procesal, pues se ha hecho lo necesario para agotar la práctica de esta prueba testimonial sin que hasta este momento hubiera sido posible. En consecuencia, damos por cumplida esa orden probatoria y el despacho considera que con la prueba documental y las explicaciones dadas por el disciplinable en el desarrollo de esta investigación es posible avanzar a la calificación provisional de la misma. No obstante que en la audiencia anterior la defensora había eh, intervenido solicitando la terminación del procedimiento. Antes de proceder a la calificación de esta investigación, le doy la palabra al disciplinable o en su defecto a su defensora nuevamente para que presente al despacho las alegaciones y solicitudes precalificatorias que estimen pertinentes para ser consideradas al momento de la calificación de la investigación. En primer lugar, entonces, el disciplinable. Gracias, señoría. Le cedo el uso de la palabra a mi apoderada.
Tiene la palabra la defensora. Gracias, su señoría. Esta defensora se dirige ante usted con el fin de solicitar que la calificación que se vaya a emitir en esta actuación corresponda a la terminación del procedimiento, toda vez que, como se indicó en audiencia anterior, el señor José Luis Villafañe de manera alguna ha incurrido en alguna violación de reserva frente al procedimiento en el cual le han la presente investigación disciplinaria, así como tampoco ha generado ninguna actuación que haya podido tener alguna puesta en peligro. Fondo en serio, su señoría, y le solicito que tenga por prueba los siguientes elementos que sustentan por qué la calificación de su despacho en este momento debería ser del presente procedimiento. La primera de ellas es que, si bien aquí se manifestó por aquí la juez, la actuación estaba bajo reserva, eso no corresponde a la realidad procesal, a la realidad material de lo que se vio en el proceso. Primero, porque tal y como quedó constancia, quedó probado e incorporado en la audiencia pasada el 8 de octubre, pudimos observar, y así se registra en este expediente, que las audiencias fueron transmitidas por un canal de noticias que se llama Focus Noticias, que tiene más de 263,000 suscriptores. Y habla de la audiencia de imputación y específicamente de la audiencia de acusación de solicitud de medida de aseguramiento, que es de donde se deriva la presente actuación. Así las cosas, cuando se permite por parte del despacho que se transmita una audiencia en un canal de YouTube que tiene más de 263,000 suscriptores, pues ya es obvio que el tipo de reserva ha sido incluso pasada por alto por la transmisión de dicha actuación procesal. Así las cosas, y de manera adicional, no solamente tenía reserva, sino que frente a esta actuación penal vimos la misma Fiscalía tal y como quedó probado Doctora, e incorporado. qué pena la interrumpo, pero es que estoy teniendo una interrupción o una interferencia en el audio. Le solicito que por favor revise su micrófono, porque no sé si es un problema de su micrófono o si debemos pues corregir alguna cuestión técnica en el despacho. Pero estoy escuchándola con mucha intermitencia y no alcanzo a entender el contenido de su intervención. Señoría, permítame, voy a revisar mi sistema para En este retomar momento mis alegatos. ya tengo mejor el sonido. Continúe, doctora. Ok. Entonces, señoría, voy a retomar con que hace en primera fase esta defensa es que la calificación de su despacho se derive de una decisión de terminación del procedimiento, toda vez que, como le indiqué, de manera alguna se puede predicar que haya generado una actuación el señor José Luis Villafañe de violación de reserva del sumario o de alguna actuación que haya puesto en peligro la integridad de la señora juez. Para retomar mis argumentos, le indicaba que el 8 de octubre se llegó como prueba una información, unos links, donde se podía demostrar que esta actuación no contó con ninguna reserva, porque desde la audiencia de imputación se hizo la transmisión por un canal de YouTube que se llama Focus Noticias, como quedó demostrado en la audiencia del 8 de octubre, que cuenta con más de 263,000 suscriptores. Por ende, esos 263,000 suscriptores, más todos aquellos que no sean suscriptores y que podían acceder de manera libre a esta audiencia, pudieron verificar lo que allí ocurría y en consecuencia nunca existió una reserva sumarial. Ahora, esta reserva tampoco existió en la medida en que, aún viéndose y conociéndose la transmisión, el despacho no tomó ninguna medida para que no se transmitiera la audiencia. Así las cosas, si la audiencia es transmitida en un canal público de una red social como YouTube, donde acceder al menos 263,000 suscriptores, pues no existe ninguna reserva y mucho menos podría indicarse que se ha vulnerado por parte de uno de los sujetos procesales
esta situación a nivel de proceso. Ahora bien, tan no existió reserva frente a la actuación que la misma Fiscalía General de la Nación, desde el 17 de julio, publica la información específica por su red social de X a través de incluso un comunicado de prensa y 3 publicaciones que fueron informadas, anunciadas y allegada, que se incluyó como prueba dentro de esta actuación el pasado 8 de octubre. Es decir, queda absolutamente probado que no existía ninguna reserva, pero además tampoco existe alguna probanza al interior del proceso que el señor José Luis Villafañe hubiese podido violar esta reserva. No solo porque no hay ninguna actuación del doctor José Luis Villafañe, sino porque al no existir una reserva, pues más podría decirse que esta podría ser vulnerada. Respecto de información que corresponde a decir que se puso en peligro por una manifestación que aparece en una nota de prensa de revista Semana, donde dice el triunfo de los grupos armados, que esto era un triunfo de los grupos armados al margen de la ley. Nótese en varias cosas frente a esto, señoría. La primera de ellas es que no consta, como lo dijo la señora juez, que esta manifestación hubiese salido o hubiese sido efectuada por el señor José Luis Villafañe. Y si bien Revista Semana, a través de un tercero, dice que sí, pues lo cierto es que la única persona que podía acreditar dicha manifestación era de manera única y exclusiva que el periodista que escribió la nota, que nunca lo acreditó. Así las cosas, no existe una autenticación de la información respecto de la fuente y respecto de dicha nota. Pero más allá de eso, señoría, y en gracia a discusión, esta manifestación per se de ninguna forma se puede tomar como un acto en contra de la señora juez, puesto que en ningún punto o aparte se indica ni el nombre, ni la identificación, ni que la referencia ha sido efectuada para la señora juez. Simplemente esta es una manifestación que aparece en una nota de prensa de la cual su autoría ni siquiera ha sido realmente identificada. Pero, señoría, más allá de esto, es que lo que estamos frente a un caso, una connotación bastante importante y trascendente, y que de accederse o de creerse que esta actuación disciplinaria debía proseguir por alguna violación a la reserva sumarial, pues no solamente el investigado debería ser el doctor José Luis Villafañe, sino también la señora juez por permitir el acceso a Focus Noticias, sino también la Fiscalía General de la Nación por poner de manera pública comunicados de prensa, como lo hizo desde el mes de julio, así como las publicaciones de Twitter, donde incluso tomó apartes de la audiencia de imputación con el rostro y la manifestación expresa de si se aceptaban cargos o no de todos los sujetos. Y le hago esta referencia porque se ha tratado de indicar al interior de este proceso que existía una reserva dada desde incluso la audiencia de imputación, lo que no es cierto, señoría, porque desde la misma audiencia de imputación, reitero, el despacho permitió el acceso de Focus Noticias porque transmitió desde la misma plataforma de Teams, se puede observar en el video como se le mostró, y como consta un pantallazo en el documento aportado el 8 de octubre por mi representado, que fue abocado incluido como prueba dentro de esta actuación disciplinaria. El despacho era la única persona, o desde el despacho era el único sistema que se le podía permitir dicho acceso a las audiencias. Y fueron transmitidas, señoría, la imputación y la medida de aseguramiento. En ese orden de ideas, si no existe reserva sumarial, si la reserva sumarial fue incluso permitida, o la reserva que se trató de indicar existía, fue incluso permitida, se vulnerara desde la misma administración del sistema que permitió que se permitiera la audiencia por parte de este canal de Focus Noticias, pues mucho menos podría continuarse una actuación disciplinaria frente a algo que no existió. Además, señoría, de haber dado al interior del proceso que hubiese puesto en peligro o que hubiese violentado a la señora juez, la misma señora juez, honorable magistrado, tenía estas capacidades correccionales al interior del proceso penal y nunca lo hizo.
Y esto es porque es claro que permitan entender la dificultad, que permitan entender que son demasiado mediáticos, pero que de ninguna forma puedan llegar a comportar una importancia o un interés en el derecho disciplinario. Por eso, señoría, la actuación del señor José Luis Villafañe como abogado defensor al interior de esta causa ha sido una actuación que se ha ajustado a los principios rectores de la ley 1123 y a los principios rectores de la ley procesal penal. En el ejercicio legítimo Tenemos una dificultad en la comunicación con la defensora. Eh, bueno, tuvimos una breve interrupción, doctora, y la estábamos escuchando normalmente, pero repita la última parte solamente de la intervención. Señoría, quería ratificar para terminar que de respetuosa ruego a su despacho que teniendo en cuenta todas las pruebas que obran en este expediente disciplinario, de todo lo que usted pudo percibir, de todo lo que usted pudo ver, se ordene en su calificación la decisión de terminación del procedimiento en favor del señor José Luis Villafañe, toda vez que las actuaciones que él ha desplegado han estado acordes a los principios rectores de la ley disciplinaria vigente para los abogados, así como de la ley procesal penal en la cual se ha enmarcado este proceso. Así las cosas, señoría. Agradezco su escucha, agradezco su tiempo y quedo aquí muy presta para la actuación disciplinaria. Muchas gracias. Bueno, procede el despacho entonces a la calificación de la investigación, conjuntamente en lo que dispone el inciso cuarto del artículo 105 de la ley 1123 de 2007, que textualmente dice que, practicadas las pruebas decretadas en la audiencia, se procederá a la calificación jurídica de la actuación, disponiendo su terminación o la formulación de cargos según corresponda. En el presente caso se adoptará la decisión previas las siguientes consideraciones. Esta investigación disciplinaria se inició mediante auto de apertura de la misma dictado el 17 de septiembre del año 2024, oportunidad en la cual se ordenó notificar de esa decisión al disciplinable y se lo convocó a audiencias de pruebas y calificación inicialmente para el 26 de noviembre del 2024 y posteriormente en las diferentes sesiones de audiencias que se programaron a lo largo del año 2025 y en esta audiencia del año 2026. En desarrollo de estas diligencias de pruebas, se han allegado a esta actuación elementos materiales probatorios de prueba documental y también se practicaron pruebas testimoniales, incluida la recepción de la versión libre del disciplinable, elementos de prueba con los cuales este despacho considera que se ha demostrado lo siguiente. En primer lugar, debemos decir que el objeto de esta investigación disciplinaria era establecer si los hechos que fueron materia de la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo y que fueron remitidas a este despacho, eh, a compulsa de copias ordenada el 8 de agosto del 2024 dentro del trámite del proceso penal 2023-0078. El abogado investigado habría incurrido no en infracción al régimen disciplinario, por cuanto, de acuerdo con el auto de apertura, se dijo que se verificaría si se habría suministrado información respecto al desarrollo de las audiencias de control de garantías dentro del mencionado proceso penal al medio de comunicación semana virtual entre los días 3 y 5 de agosto de 2024. Audiencias que se habrían llevado a cabo de forma privada en atención a las advertencias realizadas por la juez del el juez constitucional de garantías
quien señaló que las audiencias preliminares del caso Alto Remanso tenían carácter reservado debido a la implicación de víctimas menores de edad. En ese auto de apertura se dijo que se verificaría sobre declaraciones y señalamientos que habría realizado el abogado investigado, como, comillas, es una victoria de los grupos armados en el escenario judicial, comillas, cierra comillas, emitidas ante un medio nacional, si ello representan un riesgo para el juez de la República y otros funcionarios judiciales, considerando los múltiples escenarios de violencia y confrontaciones en la zona del Bajo Putumayo. Ese fue el objeto de la investigación que se definió en el auto de apertura. Ahora bien, respecto a esos hechos, con la compulsa de copias se adjuntaron documentos relacionados con la actuación penal y también documentos relacionados con publicaciones de la revista Semana Virtual, medio de comunicación a través del cual se habrían hecho las manifestaciones por parte del abogado en relación con el desarrollo de las audiencias preliminares en el proceso penal. En desarrollo de estas diligencias disciplinarias, se recibió la versión libre del disciplinable y también se recibió la declaración de la señora jueza promiscuo municipal de Puerto Leguízamo, quien había ordenado la compulsa de copias y que en su declaración juramentada en el desarrollo de esta investigación ratificó pues el contenido del informe que sirvió de fundamento para la apertura de esta investigación disciplinaria. De los elementos probatorios referenciados y que fueron formalizados en las diferentes sesiones de audiencias que se programaron en este trámite, se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, está acreditado que efectivamente el abogado José Luis Villafañe actuó en su condición de defensor del teniente Julián Ernesto Ávila Martínez dentro del trámite de proceso penal que contra él y otras personas en audiencias preliminares fue imputado por un delito de homicidio en personas protegidas, y que esa participación se dio en desarrollo de las audiencias preliminares programadas para el 16, 17, 18, 19 y 29 de julio y 1, 2 y 5 de agosto de 2024. Esa participación pues está acreditada por las pruebas documentales que se remitieron con la compulsa de copias correspondientes a las copias del proceso penal y particularmente de las actas de las audiencias preliminares en las cuales se verifica precisamente esa actuación. En segundo lugar, en el desarrollo de esas actuaciones se evidencia que ciertamente desde el punto de vista de la defensa y en el trámite de las audiencias preliminares se hizo cuestionamientos respecto a la investigación penal y particularmente respecto a la imposición de medida de aseguramiento que finalmente se definió por parte de la juez de garantías. Estos actos procesales del disciplinable, pues el despacho observa que corresponden al cumplimiento de sus deberes profesionales como de defensor y por tanto frente a esas actuaciones procesales en concreto no existe ninguna observación desde el punto de vista disciplinario. Ahora bien, el cuestionamiento que se hace en la compulsa de copias es en relación con un comportamiento que habría desarrollado el abogado investigado por fuera de esas audiencias y que correspondería
a entrevista que habría dado al medio de comunicación Semana Virtual, entrevistas en las cuales habría hecho referencia a las actuaciones procesales que se estaban adelantando dentro de las audiencias preliminares en el proceso penal, y en las cuales se habrían hecho manifestaciones que, en sentir de la funcionaria que ordenó la compulsa de copias, serían contrarias a los deberes profesionales en el ejercicio de la profesión del derecho y particularmente en el desarrollo de la gestión de defensa que le había sido confiada al disciplinable en el mencionado proceso penal. Concretamente, en la compulsa de copias se hace referencia a dos situaciones o dos afirmaciones que habría hecho el disciplinable ante el mencionado medio de comunicación y que sirvieron de fundamento a la jueza para solicitar la investigación disciplinaria. Por una parte, se dice en la comunicación que se envió por parte del juzgado que, comillas, el abogado José Luis, en efecto, dice el escrito, una vez como se verificó el contenido de las notas periodísticas, llamó la atención del despacho que en el medio de comunicación Semana Virtual se publicó el día 3 y 5 de agosto de 2024, mediodía, la decisión que hacía unos momentos había decretado el despacho en lo atinente a la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, notas donde se señaló al abogado José Luis Villafañe como la persona quien habría suministrado tal información al medio mencionado. Y transcribe la nota periodística que se habría emitido por parte de Semana en el siguiente sentido. El abogado José Luis Villafañe, quien forma parte de la bancada de la defensa de los militares, señaló que, comillas, no es una acusación contundente, parece de tendencia política, no se entiende cómo una operación militar legítima termina con imputación de 24 militares cuyo pecado es luchar contra estructuras del narcotráfico, cierra comillas. Y continúa la nota. El abogado incluso aseguró que fueron claros los hechos y el enfrentamiento y no entiende cómo se produce una situación tan absurda como imputar al soldado Roberto Beleño y al mismo tiempo declarar que ha sido víctima, pues fue herido, perdió el 62% de su capacidad y ya no puede trabajar. Estos argumentos de parte y parte ahora tendrán que revisarlos la justicia. Mientras tanto, el lunes se definirá si los militares investigados van a prisión. Hasta allí la nota periodística. Y en el informe del juzgado también se transcribe la siguiente nota, que en una segunda oportunidad se habría emitido por parte de la revista Semana Virtual en el siguiente sentido. El abogado Jorge Luis Villafañe le señaló a Semana que el juez no valoró todos los argumentos que se presentaron para definir la medida de aseguramiento. Es una victoria de los grupos armados en el escenario judicial, advirtió el jurista, quien señaló que durante toda la audiencia existió un sesgo evidente y carente de análisis. No escucharon nunca a la defensa, cierra comillas. Estas informaciones que se produjeron en la revista Semana Virtual son las que la señora jueza tuvo en cuenta para la compulsa de copias que dio origen a esta investigación. En el desarrollo de la investigación disciplinaria, se pudo verificar de alguna manera que ciertamente la revista Semana Virtual publicó las mencionadas notas periodísticas mencionando que la fuente de esas informaciones habría sido el abogado ahora investigado. Es decir, en principio podría decirse
que esa prueba documental remitida por la revista Semana y que se incorporó a esta actuación disciplinaria confirmaría el hecho de que esas notas periodísticas fueron elaboradas por la mencionada revista con fundamento en información suministrada por el ahora disciplinable y en principio esas actuaciones pues deben ser objeto de valoración eh, disciplinaria teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 en su numeral 12, que tipifica a falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, cuando quiera que se infrinjan, dice, las disposiciones legales sobre la reserva sumarial. Es preciso entonces, en este caso, analizar si la conducta del abogado investigado eh, puede enmarcarse dentro de esa descripción típica de la falta contra el deber de legalidad y lealtad frente a la administración de justicia, en la medida en que esa fue la razón que motivó a la señora jueza para ordenar la compulsa de copias, en la medida en que se dice que las diligencias fueron consideradas reservadas y por tanto, disculpe un momento que voy a revisar que la batería del equipo se está agotando. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que ese es el objeto de la investigación por cuanto la orden que dio la señora juez eh, en el desarrollo de las audiencias preliminares era de que esas diligencias de audiencias preliminares tenían carácter reservado, dado el hecho de que estaban involucrados menores de edad como víctimas en los hechos y adicionalmente por el hecho de que por la naturaleza misma de los hechos objeto de investigación, eso implicaba unos riesgos de seguridad para los funcionarios judiciales que intervenían en esa investigación penal. En relación con esta actuación del abogado investigado, el disciplinable y su defensora han cuestionado en primer lugar que se pueda considerar que esa actuación pueda serle reprochable disciplinariamente por cuanto ha llegado a esta actuación disciplinaria prueba documental que pondría en evidencia el hecho de que esa reserva que se había dispuesto por parte de la juez de control de garantías en realidad no fue cumplida ni garantizada desde el punto de vista material, por cuanto se habría permitido su difusión, es decir, su divulgación a través de diferentes medios de comunicación. Y se ha mencionado concretamente por la defensa el hecho de que esas audiencias preliminares fueron objeto de información en medios locales y nacionales y particularmente a través de las redes sociales como la
página YouTube Focus Noticias e inclusive también a través de la red social X de la Fiscalía. Y se ha presentado ante este despacho en esta investigación prueba de que evidencia que ciertamente la importancia de la investigación penal y las implicaciones que tuvo las decisiones que se tomaron en las audiencias preliminares fueron objeto de divulgación a nivel nacional a través de diferentes medios de comunicación, incluidas las redes sociales que se mencionan por parte de la defensa, demostrando que efectivamente, si bien es cierto, desde el punto de vista formal se había dispuesto la reserva de las audiencias preliminares, desde el punto de vista material, pues esa reserva no se había cumplido, por cuanto diferentes medios de comunicación, particularmente de las redes sociales, tuvieron acceso a esa información y por tanto se dio una divulgación masiva a través de esos medios de comunicación. Sobre este particular, el despacho considera que ciertamente con esas pruebas que se han incorporado a la actuación, por lo menos se pone en entredicho la existencia de la falta por parte del disciplinable, ya que lo que se advierte es que dada la trascendencia de la investigación penal, en la cual estaba actuando el ahora disciplinable como defensor de uno de los procesados, ciertamente esas audiencias preliminares fueron de interés de diferentes medios de comunicación y los medios de comunicación efectivamente tuvieron acceso al desarrollo de las audiencias preliminares y a las decisiones que allí se adoptaron, razón por la cual se observa que ciertamente a través de diferentes medios de comunicación se dio la información sobre las diferentes incidencias procesales de las audiencias preliminares y de las decisiones que se estaban adoptando por la juez al resolver lo pertinente en el desarrollo de esas audiencias. Por eso decimos que es atendible la observación que hace la abogada defensora en el sentido de que, si bien es cierto, desde el punto de vista formal, se había dispuesto la reserva de la actuación, desde el punto de vista material, esa reserva no se cumplió en la medida en que muchos medios de comunicación, entre ellos las redes sociales mencionadas por la defensora, tuvieron acceso a esa información y por tanto la información fue de conocimiento público casi de manera simultánea. Esto hace que entonces no es cierto que se hubiera garantizado la reserva de la investigación por parte de la jueza y que quien la hubiera desconocido hubiera sido el abogado ahora investigado, por cuanto no se observa que esa reserva desde el punto de vista material hubiera sido garantizada y que efectivamente pues esa reserva se hubiera guardado por parte de todos los actores de la actuación procesal. Ciertamente que la misma Fiscalía a través de la red social X, tal como se ha demostrado, fue la que proporcionó información sobre el desarrollo de las diligencias preliminares realizadas por la jueza en esa oportunidad y esa fuente de información y que la fuente de información fue distinta entonces a la que se le atribuye al ahora investigado por las declaraciones que dice haber rendido ante la revista Semana Virtual. Lo que concluimos en este aspecto es que por lo menos se pone en entredicho que le sea atribuible al abogado investigado el hecho de haber realizado una actuación contraria al deber de respetar la reserva sumarial o la reserva de la investigación en este caso, por cuanto hay evidencia documental
en el sentido de que otros actores de ese mismo proceso, como la misma fiscalía, que tenían conocimiento del desarrollo de las audiencias preliminares, también divulgó ante la opinión pública a través de la red social el desarrollo de esas audiencias preliminares y las decisiones que se estaban adoptando. En consecuencia, no puede decirse que el conocimiento público que se tuvo sobre el desarrollo de esas audiencias haya sido divulgado indebidamente por el ahora investigado, por cuanto existen evidencias de que otros medios y otros actores dentro del proceso tuvieron el conocimiento del desarrollo de las diligencias y desarrollaron actuaciones de divulgación de las incidencias procesales que se desarrollaron en el transcurso de esas diligencias. Esa duda respecto a la divulgación de las diferentes incidencias procesales en cuanto a que se le pudiera atribuir al disciplinable a través de las notas que salieron por parte de la revista Semana, hace que esa duda sea resuelta a favor del disciplinable en la medida en que no puede imputársele a él como la fuente única de información sobre esas incidencias, en la medida en que hay evidencias de que fueron otros actores los que pudieron también haber divulgado las incidencias procesales que se estaban adelantando en las audiencias preliminares. Pero adicionalmente a eso, lo que el despacho sí considera que es más de fondo es que, de acuerdo con la compulsa de copias que dio lugar a esta investigación disciplinaria, lo que se dice es que el abogado investigado en la entrevista que habría dado o en las entrevistas que habría dado a la revista Semana Virtual, habría hecho la divulgación de actuaciones procesales que se consideraban reservadas, pero que adicionalmente se habría hecho un cuestionamiento al desempeño funcional de la juez encargada de el trámite de las audiencias preliminares. Y que ese cuestionamiento, dice la señora juez, la habría puesto en riesgo, dada la naturaleza de los hechos, materia de la investigación penal y sobre todo el medio social en el cual se estaban desarrollando las actuaciones penales. Eh, Particularmente en la compulsa de copias se destaca y se censura la afirmación que habría hecho el disciplinable en el sentido de que las decisiones de la juez constituían, dice, una victoria de los grupos armados en el escenario judicial, eh, y que esas decisiones habrían sido el fruto de un sesgo evidente y carente de análisis, y que no se había escuchado a la defensa. Sobre este particular, es decir, ya sobre el contenido de las afirmaciones realizadas por el disciplinable en esas entrevistas, lo primero que debemos recordar es que ciertamente, en este caso, como lo ha dicho la defensora, no puede hacerse una afirmación categórica de que efectivamente esas expresiones textualmente hubieran sido hechas por el ahora investigado frente a la revista Semana, porque lo que se tiene es simplemente la nota periodística que evidentemente pues Semana sacó, pero no la certeza de su fuente ni tampoco de la veracidad de esa información en cuanto a la transcripción concreta de las expresiones que se hubieran hecho por esa fuente. En este caso, solamente tenemos la información de Semana en los términos en que se ha suministrado a través de los links que nos fueron enviados por parte de la revista,
pero eso no da certeza en relación con la identidad de la fuente, ni tampoco certeza en relación con las expresiones concretas que se hubieran pronunciado por esa fuente y de las cuales se desarrolló la nota periodística. Por eso, sobre este particular, también debemos aceptar que existiría una duda probatoria respecto a cuáles fueron las expresiones que en realidad se hubieran hecho por parte de quien suministró la información a la revista Semana virtual para que hubiera elaborado la nota periodística que finalmente se publicó a través de ese medio, porque se ha cuestionado pues la validez de esas informaciones en cuanto a que no se ha hecho una verificación probatoria suficiente para la identificación de la fuente de la nota periodística y más aún se ha puesto pues en entredicho la existencia real de las manifestaciones de esa fuente en los términos en que la revista Semana la transcribió en esa nota periodística. En este caso, el despacho quiere concluir entonces que si bien es cierto, existen algunas evidencias procesales en el sentido de que el abogado ahora investigado eh, hubiera sido la fuente de la información que tomó la revista Semana Virtual para las notas periodísticas que emitió en las diferentes oportunidades en que se hizo la publicación. eh, Esas notas periodísticas en sí mismas no pueden ser fundamento suficiente para atribuir a quien la revista dice es la fuente un juicio de reproche respecto al contenido de las afirmaciones que hubiera hecho en esa oportunidad. Primero, por cuanto, como dijimos antes, no se ha verificado pues adecuadamente la fuente de la información y por otro lado, tampoco puede considerarse debidamente acreditado que esa fuente de información en realidad hubiera pronunciado las palabras que textualmente la revista publicó en su nota periodística. Es decir, en este caso, eh, tomamos que en duda la existencia de elementos de prueba que puedan definir la identidad de la fuente periodística, pero también el contenido de las expresiones que en realidad se hubieran hecho por esa fuente y a partir de la cual se elaboró la nota periodística. Y más allá de eso, aún en el evento en que se considerará pues acreditado que esas expresiones que se transcribieron en la nota periodística, tal como se destacó anteriormente, hubieran sido expresiones que hubiera realizado el disciplinable en la entrevista que se menciona por parte del medio de comunicación. Lo que el despacho considera es que en este caso, aun si esas expresiones se hubieran realizado, desde el punto de vista de los deberes profesionales del abogado, debemos decir que lo que se observa allí son cuestionamientos que se hacen a la decisión judicial, fundamentado en elementos probatorios que en el sentir de la defensa no permitían tomar las decisiones que se tomaron y particularmente la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva que finalmente se adoptó en contra de los indiciados. Y ese cuestionamiento que se hace por parte de la defensa frente a la decisión judicial, pues consideramos que es legítimo desde el punto de vista del derecho a la controversia probatoria y el derecho a la impugnación de las decisiones. Por esa razón, entendemos que la defensa hubiera hecho esos cuestionamientos dentro del trámite procesal con la interposición de los recursos correspondientes y a su vez hubiera sustentado esos cuestionamientos y mantenido esos cuestionamientos ya posteriormente ante el medio de comunicación.
lo cual consideramos que no es censurable desde el punto de vista disciplinario, por cuanto no se advierte en este caso el elemento subjetivo de la culpabilidad dolosa que se requiere para la configuración de la falta. Es decir, que esas afirmaciones hubieran sido realizadas con el propósito, por un lado, de violentar la orden judicial de la reserva de la reserva de la actuación, y por otro lado que esas afirmaciones hubieran estado inspiradas en el propósito de injuriar u ofender a la judicatura por la decisión adoptada en el trámite del proceso de las audiencias preliminares. Lo que se observa es que esas afirmaciones habrían sido hechas por la defensa en el legítimo derecho de la controversia probatoria y del derecho a la impugnación frente a las decisiones judiciales, es decir, en el cumplimiento también de sus deberes de defensa de sus representados, en la medida en que se estaba cuestionando una decisión judicial que perjudicaba esos intereses al imponer medida de aseguramiento que implicaba la privación de la libertad, cuando en sentir de la defensa pues se consideraba que esa decisión no debía haberse adoptado con una valoración probatoria diferente. Es decir, este despacho considera que en este caso el defensor estaba también no solamente haciendo uso del derecho a la controversia probatoria y a la impugnación, sino también en cumplimiento del deber de defensa de los intereses de su cliente, en el sentido de cuestionar una decisión judicial que afectaba de manera ostensible uno de los derechos fundamentales, como es el de la libertad. Por esta razón, en este caso, consideramos que no se puede reprochar disciplinariamente al investigado la actuación que motivó la compulsa de copias, de una parte, por cuanto, como ya se ha dicho, no consideramos que haya una prueba suficiente para atribuirle al disciplinable la actuación que se le imputa en la compulsa de copias, y por otro lado, así se considerará acreditada que esa actuación efectivamente se desarrolló, pues desde el punto de vista sustancial, consideramos que esa conducta no le sería reprochable disciplinariamente por ausencia del elemento subjetivo de la culpabilidad dolosa que se requiere para la configuración de la falta. En consecuencia, atendiendo las solicitudes y argumentaciones expuestas por la señora defensora, se califica esta investigación con terminación anticipada del procedimiento con fundamento en lo que dispone el artículo 103 de la ley 1123 de 2007, que textualmente dice lo siguiente: terminación anticipada. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento mediante decisión motivada así lo declarará y obtendrá la terminación del procedimiento. En el presente caso consideramos que esta norma es aplicable, por cuanto de la prueba allegada a la actuación se puede inferir que el abogado investigado no incurrió en infracción al régimen disciplinario, de acuerdo con las consideraciones que se han hecho en este pronunciamiento. De esta determinación se notifica en estrados a los asistentes a esta diligencia. Frente a la misma cabe recurso de apelación. Tiene la palabra el disciplinable en primer lugar. Sin recursos, señoría, muchas gracias. La defensora. Sin recursos, su señoría, muchas gracias. Bueno, entonces esta decisión queda en firme y el proceso se archivará por cuanto en este caso no hay un quejoso formalmente reconocido a quien deba garantizarle el derecho de impugnación, ya que si bien es cierto, esta investigación se inició con base en la información suministrada por la señora juez,
se entiende que esa determinación corresponde a una compulsa de copias que se hizo en cumplimiento de sus deberes funcionales, pero no constituye una queja disciplinaria formalmente formulada en contra del disciplinable. En consecuencia, pues, solamente se dispone que esta decisión se comunique, no que se notifique, sino que se comunique solamente a la eh, señora juez que ordenó la compulsa de copias solamente para su conocimiento. El proceso se archivará. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se la termina siendo las 11:38 de la mañana. Es todo, muchas gracias. Sí. Señoría, quería solicitarle respetuosamente si usted pudiera suministrarme una certificación de mi asistencia en este proceso desde el momento en que arribé como defensora hasta la fecha. Muchas gracias. Ya, esa certificación se la vamos a expedir y se la remitimos a su correo electrónico. Es todo, Gracias, muchas señoría. gracias. Que tengan buen día. Feliz día para Hasta todos. luego, buen día, Gracias. gracias.